Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy vamos a estar leyendo y meditando en Salmos capítulo 32. El capítulo 32. Pero primero sacamos un minuto y bendecimos el nombre del Señor. Le damos gracias por cada una de sus bendiciones. Honramos y adoramos su santo nombre en esta mañana. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia, por la bendición que tú nos has dado y que hoy vamos a meditar en ella. Esa bendición de ser perdonado. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias te damos por todo lo que tú haces, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Honramos y adoramos tu nombre. Amén. Amén. Estamos leyendo Salmo 32. El Salmo 32, un salmo de David, Masquil. Dice el verso 1, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por eso oraré a ti todos, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios añada bendición a este hermoso salmo. Este Salmo 32 es un salmo que se debe leer con el 51, ya que van juntos. En el 51, pues sabemos que aquel salmo fue escrito
fue la oración que hizo David cuando fue confrontado por el profeta Natán y le dijo: tú eres aquel hombre. Él había cometido el pecado de adulterio, el pecado de haber matado a alguien y un sinnúmero de otros pecados. Sin embargo, fue donde el Señor y le dijo el Señor: un corazón contrito y humillado jamás tú desprecias. Y el Señor tuvo misericordia de David, aunque no había ofrenda que él pudiera sacrificar, porque el pecado que él cometió, de acuerdo a la ley, merecía muerte, el ser apedreado. Sin embargo, Dios vio el corazón contrito y humillado, y Dios lo perdonó. Y en ese Salmo 51, David dice: entonces enseñaré a las multitudes. O sea, si Dios lo perdonaba, pues él iba a tomar esa experiencia y usarla como una enseñanza que él iba a compartir con los demás. Y digo eso para decir que cuando comienza este Salmo 32, dice Salmo de David masquil. Hay 12 salmos que llevan esa palabra masquil, que quiere decir instrucción o enseñanza. Y este salmo, pues, es una enseñanza que David no quiere dar. Y por eso se llama masquil, instrucción, enseñanza. Y esta es la enseñanza. Primero comienza diciendo: bienaventurado, bendecido, alegre, es aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es una bendición, dice David, es una bienaventuranza, y así usted y yo la debemos tomar, de que nuestra transgresión, nuestro pecado, nuestra iniquidad ha sido perdonada. Y David usa las 3 palabras que el Antiguo Testamento usa para referirse al pecado. Cuando pecamos, pues es que erramos, fallamos. Transgresión es que traspasamos el límite. Hay un punto donde hay una línea que no podemos pasar y la pasamos. Eso es transgresión. E iniquidad se refiere a la condición humana. Estamos torcidos, estamos inicuos. El hombre, después que cayó, pues ya no es el mismo. Pero qué bueno es saber que Dios, o qué bendición es que nuestra transgresión ha sido perdonada, que nuestro pecado ha sido cubierto en el tiempo de la ley, pues cubierto por los sacrificios que se ofrecían. En el caso nuestro no han sido cubiertos por la sangre, han sido limpiados y borrados por la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Soy bienaventurado aquel hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, o sea, no tiene escrito, no tiene registrado el pecado que él cometió, y en cuyo espíritu no hay engaño. Fue sincero con el Señor, fue claro con el Señor. Es un pasaje que cita Pablo en Romanos capítulo 4, cuando habla de la justificación que nosotros recibimos aparte de la ley, que fue la justificación que recibió Abraham y también fue la justificación que recibió David.
Y uso esos dos ejemplos para dejarnos saber que usted y yo también hemos recibido esa misma justificación, aparte de haber hecho cualquier obra de la ley. Comienza David diciendo, qué bendición, qué alegría, qué gozo es el haber sido perdonado. Pero mientras callé, verso 3, mientras no hablaba con Dios, mientras no confesaba mi pecado, mientras lo tenía escondido, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Y esto es lo que sucede cuando alguien no confiesa su pecado. Y imagínese cómo estaba David antes de ser confrontado por el profeta Natán por lo que había cometido de cometer adulterio con Berseba, ordenar que su esposo fuese matado, aunque trató de engañarlo y trató de cometer otras faltas, pero no pudo. Lo ordenó que lo pusieran al frente de la línea y fue matado. Y el tiempo que tomó en él confesar este pecado, pues durante ese tiempo, mientras él callaba, la culpabilidad que sentía, la intranquilidad, no podía dormir bien, pues dice él que mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, de día y de noche, pues la mano tuya se agravó sobre mí, yo sentía tu mano sobre mí y mi verdor, mi energía, pues se convertía en sequedades de verano. Me estaba secando, ya no tenía fuerzas. Y en este salmo tan corto de 11 versículos, la palabra Sela aparece 3 veces. Y como ya hemos dicho, la palabra Sela es una palabra que se pone para hacer una pausa y meditar. Y nosotros estamos llamados a pensar en esto. Primero, gracias Señor por la bendición de haber sido perdonado y luego si he cometido pecado y no confieso y no hablo con el Señor, pues el Señor va a tratar conmigo, voy a sentir esa convicción donde mis huesos se sienten que está envejeciendo. Hay como un gemir, una intranquilidad, una inconformidad todo el día. Siento, y tal vez no lo reconozco en ese momento, pero siento que la mano del Señor está pesada sobre mí y me estoy secando. Pero lo que debo hacer, verso 5, esto lo debe hacer cada creyente. Ya usted ha sido perdonado por todos sus pecados en el pasado. Y si cometemos algún pecado en el presente, pues lo primero que debemos hacer, y vamos a sentir esa convicción, es lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y si usted confiesa su pecado, la Biblia es muy clara, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez la palabra se la medita en eso. Dios nos va a perdonar, esa es su promesa. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan capítulo 1, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, pues hacemos a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Por eso Jesús nos enseñó en esa oración ejemplar, en esa oración modelo que le llamamos el Padre Nuestro. Hay una parte donde Él dice que debemos orar así: Padre, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Pues declara tu pecado al Señor, no encubra tu iniquidad, sino dile al Señor, confesaré mis transgresiones a Jehová.
y Él me va a perdonar. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Importante, Dios siempre está, pero usted debe buscarlo, hablar con Él cuando Él pueda ser hallado. Porque si lo dejas, porque si continúas en tu pecado, eventualmente no va a ser tan fácil encontrarlo, aunque Él siempre está ahí. Pero cuando nos enfriamos, cuando dejamos de consultar al Señor, cuando continuamos en nuestros pecados, el Espíritu Santo se contrista, y llegará el momento que aunque Él esté ahí y Él esté tan cerca, parece que no lo podemos encontrar. Y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Él siempre está, aunque haya una inundación de aguas, no pueden impedir que uno no llegue al Señor. Y aquí pues viene su momento de exclamar con alegría en lo que es el Señor para nosotros. Tú eres mi refugio. Qué bueno es saber que Él es nuestro refugio. Me guardas en la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Él siempre es tu refugio. Él siempre lo será. Él nos va a guardar en la angustia. La angustia es la depresión, es esa presión que sentimos por dentro. Y como Él es mi refugio y como Él es que me guarda en medio de cualquier momento angustioso, pues yo le voy a cantar, y con cánticos de liberación me rodearás. Y no hay nada más hermoso que uno estar adorando y cantándole al Señor todo el día, escuchando cánticos, especialmente cánticos de liberación. Y otra vez, por tercera vez, nos dice Sela, medita en esto. Y aquí viene la parte de la instrucción de Masquil, donde David le dice, Dios hablando a través de David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué bueno que Dios nos va a ayudar a entender y Dios nos va a enseñar por dónde debemos caminar. Y sobre ti fijaré mis ojos, siempre estaré pendiente de ti. Pero no podemos ser como el caballo o el mulo, que son animales que necesitan mucha corrección, porque mucho entrenamiento, porque son sin entendimiento, tanto que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno para uno guiarlos, porque si no, no se acercarán a ti. Y qué enseñanza poderosa tiene este versículo. Primero dice que no debemos ser como el caballo o como el mulo, que necesitan un sujeto para conducirlo. Y usted sabe que si hay animales que caminan y van a donde tienen que ir, pero hay otros que son stubborn, que uno tiene que dirigirlos. Si no, no se acercan a ti, no hacen lo que usted quiere que hagan. Pues así a veces el ser humano, y nos está diciendo que no debemos ser así, que a veces Dios tiene que sujetarnos, Dios tiene que hacernos pasar por momentos como los que describió David al principio de este capítulo. Él sentía sus huesos envejeciéndose, estaba gimiendo, estaba en dolor, en confusión, sentía como que la mano del Señor estaba sobre él y estaba perdiendo sus energías. Todo eso para hacerlo acercarse a Dios. Y a veces Dios permite o usa situaciones, enfermedades, problemas. Muchos de nosotros hemos venido al Señor porque estábamos cruzando una situación difícil
y clamamos a Dios y Él nos ayudó, pues debemos ser tan sensibles al Señor que el momento que yo cometa un error, lo primero que debo hacer, no debo ni esperar, es ir al Señor y confesar mi pecado y decirle al Señor: he fallado, Señor, ayúdame. Pero no esperar que venga la mano de Dios sobre nosotros, no esperar, porque el Espíritu Santo nos traerá convicción y seguirá tratando con nosotros, especialmente si usted es un hijo de Dios lavado con la sangre de Jesús y el Espíritu Santo vive dentro de usted. Él va a seguir trabajando con nosotros para que nosotros nos acerquemos al Señor, y a veces tendrá que, con un cabestro, con un freno, agarrarnos y dirigirnos hacia donde Él. Para el impío hay muchos dolores, pero para el que espera en Jehová será rodeado de misericordia. Qué hermoso. Por eso termina diciendo que debemos alegrarnos en Jehová, debemos gozarnos en Jehová todos aquellos que son justos, todos aquellos que han sido justificados, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los rectos de corazón, como David. Se habla de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto en su caminar, pero tenía un corazón conforme a Dios. Es un corazón recto, y permita a Dios que usted y yo tengamos ese mismo corazón dentro de nosotros, que ha sido trabajado por el Señor, cambiado por el Señor, moldeado por el Señor, para que hoy yo pueda entender que Dios es bueno, y yo soy bendecido por el simple hecho de que Dios me ha perdonado. Si me bendice con materia, si me bendice con finanzas, si me bendice con otras cosas, amén. Pero la mayor bendición, y esta es la gran enseñanza, es: bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya iniquidad, cuyo pecado ha sido perdonado. Gracias, Señor, por ese perdón, por el perdón de nuestros pecados. Bueno, Dios bendiga a todos en este día. Que Dios te regale un día hermoso, y nos veremos mañana a esta hora, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.